También podemos usar simplemente palillo para trabajar. El tipo de línea es más deforme, no homogénea, pero podemos usar el lateral para también hacer efectos. Me recuerda un poco a lo que hemos visto con los lápices acuarelables. Como la tinta se va secando en algunas zonas, se hacen arrastrados con tinta más intensa y tinta como más seca. La mejor forma de aprender, como yo aprendí a trabajar la plumilla, con un modelo natural, como puede ser utilizar un paño, una servilleta, un trozo de papel de cocina arrugado y empezar a sacar los contornos. Como podéis ver, aquí he trabajado todo el sombreado cruzado. No hay líneas marcadas ni definidas, simplemente hay superposición de líneas. Es un trabajo un tanto aburrido, pero es la única forma para aprender a manejar la herramienta sin miedo a trabajar, a que se nos derrame una gota, a que no controlemos la línea. Como veis, hay zonas donde hay mucha superposición, porque yo me he fijado al ver nuestro paño, nuestra servilleta, hay zonas más oscuras, superposición. Otro tipo de ejemplo para trabajar lo que os comentaba, el puntillismo. Podemos utilizar superposición de puntos para hacer toda una trama mucho más oscura y mucho más abiertos o más desdibujados para jugar con las luces y con las sombras. Esto así parece más aburrido, pero una vez que lo trasladéis a cualquier ilustración que vosotros queráis hacer, será mucho más práctico si habéis hecho estos ejercicios previos, que os los dejaré en la tarea del curso. Algo que me gusta también mucho de la plumilla es comparar el tipo de línea. Como os decía, podemos usar un tipo de línea mucho más estructurada, más delicada, más cuidadosa, más de control, o podemos irnos por un tipo de línea mucho más suelta, más rayada, superposiciones, donde la línea se va modulando, en un mismo trazo tenemos una línea mucho más marcada. Todo esto son juegos, son formas de representar que nos puede dar muchas posibilidades a la hora de crear e ilustrar si combinamos este tipo de líneas, si combinamos el sombreado cruzado y si jugamos también con el sistema de puntos o puntillismo. A continuación lo que voy a hacer es dibujar en vivo una serie de animales para que veáis cómo funciona la plumilla con diversas tintas. Para este tipo de herramienta voy a volver a ilustrar un ser peludo, agresivo, y en este caso voy a dibujar un lobo. Voy a jugar con la línea y con las posibilidades de las tintas y también de la propia plumilla. Os animo también a trabajar esta técnica sin boceto previo, o podéis realizar un boceto en otra hoja para un poco establecer la composición. Pero lo bonito también es que os dejéis un poco llevar por la fuerza del trazo y las posibilidades narrativas de no ir directamente con un boceto súper claro y dejar que la propia técnica y la herramienta os vaya guiando un poco. También porque si estáis muy agarrados a vuestro boceto, a vuestra idea final, perdemos un poco la magia de sorprendernos de a ver hacia dónde va el dibujo y el objetivo de este curso, que es perderle un poco el miedo al folio. No importa que ahora nos quede un dibujo menos bonito, no sea tan perfecto, lo importante es como que experimentemos con la técnica. Esto me parece muy interesante, ¿no? Jugar con una misma línea, pero que el trazo va cambiando. Aquí, ¿qué ha pasado? Que por ejercer demasiada presión se me ha abierto la plumilla y se ha derramado una gota de tinta. Bueno, me parece que queda bien para el efecto de la garra y yo os animo a que si tenéis errores, manchas, si os cae una gota, se mueve la herramienta, que lo apliquéis siempre, que utilicéis eso como parte del dibujo, como algo que os sirva para contar. Podemos ir combinando algunas zonas, pues hemos aprendido lo del puntillismo, ¿vale? Podemos meter ahí superposición de líneas
para hacer algunas zonas más sombreadas, como la parte de la oreja que quiero marcar más. Esta oreja también quiero hacerla como más peluda, más marcada, para delimitar un poco los contornos del lobo zorro este que me está quedando. Pero también me gusta esto como que vaya apareciendo así de mitad y que las propias líneas, haya una parte del dibujo que esté mucho más definido. Y otra como que se desdibuja con la línea. Es importante también que hagáis pruebas y experimentación. Recordad todo lo que os he comentado al principio de las lecciones. Hacer unas pruebas de vuestros materiales. Hay tintas que reaccionan al volver a aplicarles agua. Esta tinta yo debería probar en una zona a ver qué pasa si humedezco una zona, si se me vuelve a activar y se mueve, se desplaza o se queda fija. Si no se me desplaza, pues podría trabajar con acuarela o con la propia tinta más diluida. También, si queremos conseguir efectos más desombreados o queremos perder intensidad en la tinta, podemos diluirla un poco con agua. Entonces tendríamos tintas más grises, menos grises, más negras, más intensas, que la suma de superposición de líneas nos permitiría conseguir también volumen. A mí me gusta también, ¿veis? Cuando se forma este tipo de línea más marcada, más caótica, también creo que le pega mucho a este tipo de personaje, a este ser. Como veis, simplemente puede ser un ejercicio para ir probando los tipos de línea, la línea con plumilla, la superposición, cómo consigo oscuros, cómo consigo volúmenes. Si yo quiero hacer más marcada la zona del ojo, pues añado mayor superposición de líneas. Y así vamos ganando como volumen, también oscuridad. Y puedo combinar pues una zona como mucho más detallada, como si de repente apareciera de las sombras o del bosque este personaje, con una parte como más desdibujada, donde más dejamos un poco de hueco al lector, a la persona que mira nuestros dibujos, nuestras imágenes, como para que imagine. Es lo bonito también de esta técnica, no todo tiene que estar cerrado, no todo tiene que estar marcado. La tinta da muchas posibilidades de evocación, ya sea con línea como la plumilla o con pincel. Ahora voy a probar en esta otra página un tipo de dibujo con otro tipo de tinta para ver cómo funciona. Esta tinta es Sennelier y es carmín. Recordad que tenéis que lavar bastante bien las plumillas, no guardarlas sucias, porque entonces se oxidan, se deterioran o funcionan peor. También recordar los ejercicios que hemos propuesto antes cuando jugábamos con los zorros. ¿Qué pasa si a este ser le cambio el color? A lo mejor eso ya me da pie a trabajar otra historia o a generar otro tipo de lenguaje o hace que salte mi imaginación para inventarme otro tipo de cosas. ¿Veis aquí? Se me ha abierto demasiado la pluma y ha salido exceso de tinta. Bueno, me parece que tengo que integrarlo al dibujo, que puedo jugar con ello y de hecho me puede servir para jugar un poco más en ciertas zonas y arrastrar ese exceso y también marcarlas. Me gusta también cómo ha quedado en esa oreja porque le da como más personalidad. Lo bonito de este tipo de dibujos es que hay veces que tampoco necesitamos a lo mejor llenarlo todo de textura, simplemente puede ser un dibujo de línea de contorno. Si jugamos con la línea, hacemos que se module, que tenga riqueza y que en unas zonas haya una línea mucho más fina, más delicada y en otras sea como mucho más marcada, nos va a dar mucha riqueza al dibujo.
animaros a dibujar sin boceto previo, un poco a disfrutar un poco la incertidumbre del dibujo, hacia dónde vamos, qué va saliendo, qué errores ocurren. Bueno, yo suelo dibujar los lobos zorros, hago un híbrido, muchas veces hago el rabo mucho más ancho para un lobo, pero bueno, estamos en cuaderno de artista, estamos inspirándonos, mezclándonos, creando cosas diferentes, pues vamos a dejarnos llevar un poco por lo que va saliendo. Bueno, me gusta también el contraste, si me fijo en las dos páginas del cuaderno, pues como una línea está mucho más caótica, más salvaje, parece un lobo más feroz o que se adentra, y este como mucho más melancólico, más tranquilo, y todo eso lo he conseguido con la misma herramienta, pero con distinto uso de la línea. Yo creo que este dibujo me gusta así sencillo, también sin acabar, este más lleno de líneas, sombreados y líneas en distintas direcciones, este como más tranquilo, más cuidado, y lo voy a dejar aquí. En la próxima lección os explicaré cómo usar las ceras y también os mostraré algunos trucos para sacarle partido a esta herramienta. Eso sería todo, Arki. Gracias, Jesús. Bien, bien, ¿cómo vamos con el trabajo? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Qué gusto. Buenas tardes, Jaguar. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué han Buenas avanzado? tardes, Jaguar. ¿Qué han avanzado? Una pregunta, eso del concepto de animal, pues puede ser cualquier tipo de animal o cualquier tipo de objeto o lo que queramos, ¿no? ¿Recién vas a pensar en eso? Yo digo como tú, pues que ayer pues el cumpleaños de mi padre y pues dejamos un rato y básicamente en esas dudas, pues. Mira, le está poniendo como excusa a su papá. ¿Qué tal el Esteban? No, no hay problema, Esteban, no te preocupes, estaba bromeando un poco. Eh, pero es buena pregunta esa. Vuelve a preguntar otra vez, Esteban, por favor. O sea, nosotros pues tenemos la libertad de elegir que puede ser cualquier cosa como animal, objetos o instrumentos o nosotros. Esteban, ¿sabes qué pasa? Cuando hablamos de libertad, parece que fuera más fácil. O sea, tienes toda la libertad, es cierto, pero esa libertad has visto que a veces es más confusa cuando no se tiene claridad en qué. Es más fácil a veces cuando te indica un poquito el camino que cuando tienes 1000 caminos y por cuál voy. En este caso tienes 1000 caminos y el que elijas va a ser tu decisión, es cierto, tienes la libertad, toda la libertad, pero no todos son buenos. De toda esa libertad que tienes, de los 1000 caminos que tengas, tal vez uno o dos sean los correctos, los que te proporcionen mayor grado de posibilidades para conseguir un buen proyecto. ¿Ya? Esa es la idea. Y después de haber elegido el buen camino, ese buen camino te va a dar mil otros caminos que ya todos llevan al éxito, digamos, ¿no? Pero primero hay que saber elegir bien. ¿Se entendió? Sí. Eso es. Entonces, ¿cuál sería tu elección dentro de esa libertad que tienes? A ver, eso quiero saber ahora. Dime, ¿cuál es la libertad que tú tienes? No sé, tengo en realidad dos y no sé cuál de las dos podía escoger.
Uy, o sea, eso es libertad, eso no es libertad, tienes dos opciones nomás, no es ninguna libertad eso. Libertad es tener 20.000 posibilidades, eso es libertad. Bueno, tengo variado, solo tengo dos escritos. Ah, ya se te ha reducido a muy poco tu libertad. A ver, ¿y qué es? ¿Qué es? Gato, héroe, castores, dientes, ¿Y no tienes una jirafa por ahí? no, pero Porque castores no hay en Bolivia. Tigres tampoco. dije gato, Sí, pero había uno más. Ah, gato, sí. Pero has dicho castor. Creo que escuché tigre o qué. ¿De qué dijiste después de gato? héroe, ¿Qué? héroe, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Héroe. Pero héroe es una persona. ¿Qué es un héroe? O sea, ¿cómo graficas eso? ¿Cómo representas al héroe? A un médico. Ya has hecho eso, Esteban. Te ha ido muy bien, pero ya hay que cambiar. O era el otro Esteban el que hizo el médico. Creo que el otro Esteban era el médico. No, tú hiciste, ¿no ve, Esteban? bueno, Creo que he visto algo tuyo, ¿no? Así. ¿en qué? Ah, sí, en 2019, ¿en qué fecha? Ya. ¿Cómo está mi audio? ¿Se escucha bien, Arqui? Yo lo escuché bien. Está bien, ya, bueno. Está bien. Perfecto. Y se me ve bien. Esta mañana se ha ido mi video, si digo mi internet. No, no se ve nada. Está bien. Dices de la cámara, Arki, porque ahorita no vemos ni compartir pantalla ni cámara. Ya. Ya, ahorita, esperen a ver. Tiriririri. Ya, está bien esto, muy bien. No, no estaba compartiendo pantalla todavía. Ahora recién voy a compartir. Ya. Voy a mostrar mi pizarra. Ahí está bien, sí. ¿Quién es? ¿Qué tal ese dibujo? Interesante. Está muy bonito. Viola. Está bien, Ya, bueno. hice en mi materia de dibujo esta mañana. Es un retrato de la Abigail con Churquis. ¿Está ahí la Abigail? Sí, estoy aquí. ¿Así eres cuando tienes Churquis o no? Así rizos. La verdad, nunca me hice rizos en mi vida, pero supongo que sí, porque ya me parecía, dije, esa nariz no es igual a la mía. Ah, no es. Es igual a la No, mía, es de sí. una chica de dibujo. Mandó su fotografía para que aprendamos a dibujar pelo. Ya, aquí vamos a trabajar en el segundo semestre todavía, trabajamos sobre nuestros retratos.
Pero lo que yo quiero enseñarles con esto es, saliéndome un poquito de las metáforas, ¿no? Aprovechando también un poco lo que es la graficación. Entonces, me han hecho pues ¿cómo se llama? Me han hecho del grupo C, en teoría del color, con el arquitecto Freddy Jardín. Me han hecho un montón de retratos a mí, o sea, tipo a nivel caricatura. Cada año se esmeran en hacerme, ¿no? Entonces no hay problema, yo no me hago dramas, está bien, me gusta además. Pero la idea es que en la parte de los bigotes, en la parte de mis bigotes, pintan así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 100, 200, 300, 400, ¿no? Y eso piensan que se debe entender, digamos, más ceñidito. Además, utilizan a veces un lápiz muy delgadito como para decir, este es el pelito, ¿no? Así. Entonces, y de ahí se ve pues bien feíto cuando se utiliza la línea así. Cuando en realidad lo que tienes que hacer en el caso del pelo es utilizar la mancha. Y en este caso, por ejemplo, ustedes lo han visto pelo rizado, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, Arqui. Sí, ¿Sí o no? Eso, despertar, Sí. jóvenes. Ya, y yo no he pintado, por ejemplo, ningún pelito así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagínense, si tengo que pintar todos los pelitos que tiene alguien, me puedo pasar la vida haciendo eso y después cuando resulte tal vez ni se parezca. Entonces, en teoría del color, por ejemplo, yo les enseño a ustedes a utilizar la mancha, ¿no ve? No necesitamos la línea. Y en todo este caso, por ejemplo, del pelo, es línea, así, mancha, hecho mancha, 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 mancha. Así, todito está hecho en una sola mancha, así. En algún casito así le he dado como para decir, hay un pelito suelto ahí, ¿no ve? Entonces, he trabajado la mancha, 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 así, hasta que estaba todo manchado. Y después lo único que he hecho es, utilizando la borrar en forma de pintura blanca, como si fuera una pintura blanca, ¿no? Y lo único que se hace es sacarle los brillos, los pelos, o sea, pero a nivel de bloque, tampoco voy a dibujar uno por uno ahora todo lo que está, no. Ahí nomás. Donde hay brillos, ¿no? O sea, listo. Nada más. Ahí. Ya está, ¿no? Entonces, esa es así forma de trabajar el pelo. No está trabajando un hito por un hito. Por ejemplo, yo si tuviera que pintar mis pelos, fíjense, tengo blancos, lugares ya más oscuros y más blancos, ¿no? Eso es producto de la cana. Ya estoy viejo, pues. Entonces, fíjense, yo pintaría así. O sea, si tengo que pintar a este nivel, esta sería una mancha. Por algunas partes se junta y otras así. ¿No? Así, en el mismo sentido. Algo así es. Entonces, eso te da la idea de, ¿no? Ahora que algunas partecitas de arriba se hace así y ya está. O por abajo, ¿no? En vez de estar dibujando pelito por pelito, pelito, no. Mancha. Así es. ¿Qué es más gris todavía? Ah, entonces no apretes tanto pues el marcador, ¿no? Más suavito, se hacen los grises. ¿Ya?
Así. Ahí está. ¿Listo? Bien. Entonces hemos salido un poco de las metáforas, pero era justamente para eso. Se borra. ¿Qué tal? Miren qué bonito queda. ¿No? Esa es la deconstrucción, parte de la deconstrucción. O sea, esto es deconstruir. Algo que estaba construido, algo que creemos que era, ya no lo es. ¿Por qué? Porque se ha deconstruido. Y este movimiento que he hecho, ¿no? Me da otra realidad, otro concepto. Entonces estamos aprovechando todo para... Ya. Volvamos a lo de a la metáfora visual. Bien, una pauta es Cochabamba. ¿Ya? Otra pauta es... ¿Cuál era la otra pauta? Ah, la actividad. Actividad. ¿Ya? ¿Cuál es la otra pauta? La otra pauta es la que podemos escoger. Ya, La actividad que hacemos nosotros. No, la actividad aquí está. La tercera pauta, ¿qué es? Objeto, animal. Esto podría haber sido Mascota. una mascota. Mascota. Ujú. Nosotros. objeto Objeto. o instrumento. O ¿Qué? Instrumento. Instrumento. Este es objeto, instrumento. Cuando digo nosotros es uno mismo, ¿no ve? Eso entendemos, uno mismo, no el grupo, nada. Uno mismo. Ya, eso es uno mismo, no nosotros como grupo, como aula. No, nosotros, cualquiera de nosotros, uno de nosotros. Eso. Que puede ser a nivel de mascota. Estas mascotas son igualmente animales, objetos. Un ratito, perdón. Ahora sí, ya. Entonces, cuando decíamos nosotros, es uno mismo. El objeto es un instrumento. Este instrumento puede ser también a la vez una mascota, porque esto puede ser animado, ¿no? Todo eso es. Igualmente, uno mismo puede ser una mascota también. O sea, cuando estamos hablando de mascota, ¿de qué estamos diciendo cuando hablamos de mascota? Perros, gatos. Ya. Pero estamos hablando, digamos, en el sentido así gráfico, de un dibujo que puede representar, digamos, como por decir, los equipos tienen, digamos, sus mascotas, ¿no? Y a veces se grafican, por ejemplo, a partir de elementos, se representan con elementos gráficos que pueden ser animales, ¿no? Todo aquello. Por ejemplo, el tigre, cuando hablamos del Strongest, por ejemplo, un avión, que es el equipo de Wilstermann, ¿no? El equipo aviador. Entonces, porque antes era eso, ¿no? Yo no sé si se sigue siendo todavía, del sé muy poco. ¿Ya? Entonces, algo así. Entonces, estamos hablando que nosotros en algún momento podemos ser también como una representación gráfica.
que ayer había dicho. Ahora, escuchen bien, por favor. ¿Ya? Escúchenme bien. Yo cuando los están ustedes tantos ahí, no sé si siquiera me están escuchando, me están prestando atención o no. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Cuál de estos es lo real y cuál es lo imaginario? La mascota es imaginaria. Ya, a ver, esto dicen imaginario. Ya, ¿y cuál es lo real entonces? La segunda pauta, nuestra actividad puede ser lo real. Segunda pauta, lo real. Cochabamba y nuestra actividad. ¿Y qué sería Cochabamba entonces? Alguien habló ahorita sobre Cochabamba, ¿qué he dicho? Hola. ¿Qué sería entonces Cochabamba? Una ciudad que existe. ¿Pero es real o es imaginario? Imaginario. Real. ¿Por qué imaginario? Es real. Porque el otro día dio un... A ver, un Yawar, ratito, espera. Anaí va a hablar, está especificando por qué es imaginario. Ya, dime, es que, Anaí. es que ayer cuando explicaba, Yawar decía que cuando dices Cochabamba, ciudad jardín, o sea, es algo que te imaginas. O sea, pero ¿y tú qué piensas? ¿Que estaba en lo correcto? Que si me dices, porque usted ha dicho ya, sí, puedo haberlo dicho, Porque pero tú ya me imaginario. tienes que decir acá, por ejemplo, por tus conocimientos propios. ¿Quién quiere hablar sobre O sea, va a Cochabamba entrar. y decir si es real? En mi opinión sería en parte imaginaria y en parte real. Real sería pues, la de lo que vemos, la gastronomía, baile, la cultura. Y en imaginario sería, por ese es el nombre, de cómo uno se podría sentir, porque uno siempre suele decir, soy cochala, pero entonces, ¿por qué eres cochala? Uno le puede preguntar y el otro, no, porque me gusta aquí la comida, todo eso. Cosas existentes dentro de Cochabamba habla. Pues, ¿sí? ¿Cómo Cochabamba me están siguiendo? ¿Qué tal está mi internet? Se escucha, se escucha bien, Yawar. ahora sí, sí. Esto también está bien, ¿no? Sí. Sí, se Sí, nota se bien. ve. Sí, Ya, con Teco no me está fallando. perfecto. Daniel, al final no me has dicho, ¿es imaginario, es real? ¿Qué es? Por mí podría ser tal vez los dos, o sea, bien podría ser imaginario porque Cochabamba, ¿cómo podríamos interpretarlo más que de lo que existe dentro? Comida, gastronomía, como lo dije. Esas cosas. Bueno, esa es mi opinión. Lo real dentro Ya, de perfecto, Cochabamba. Daniela. Anaí, Daniela, bien. Ahora, Abigail, a ver. Ya volví. Para mí, o sea, Cochabamba yo lo veo como una pauta real, porque Cochabamba existe, está en el mapa. Cuando decimos, o sea, Cochabamba, nosotros estamos en Cochabamba y en sí es real. Si ponemos otro nombre a Cochabamba, como dice, como ayer sí está explicando, si decimos el jardín o algo así, el jardín de las flores o el jardín con arcoíris, ¿no ve? Eso es un nombre imaginario, como tal, o sea, solo es un nombre, pero ese jardín no siempre tiene un arcoíris, ¿no? Entonces, Cochabamba, cuando decimos Cochabamba es algo real. Nosotros vivimos en Cochabamba, estamos sobre la tierra de Cochabamba y entonces sería real.
Ya, muy bien, muy bien. A ver, ahora vamos a entender eso. A ver, cuando decimos Cochabamba, ciudad jardín, ¿no ve? En este caso, Cochabamba es lo real. Y ciudad jardín es un imaginario. Esto es lo imaginario, ciudad jardín. O sea, sobre lo que entendemos de Cochabamba, todos los atributos que tiene Cochabamba, le añadimos ciudad jardín. Donde hay jardines, donde hay naturaleza, donde hay flores tan bonitas, donde hay Cochabamba. ¿Se dan cuenta? Cuando tú encuentras un jardín, es un lugar donde encuentras bienestar, te sientes bien rodeado de flores, naturaleza, todo aquello, ¿no? Imagínate si así te sientes en un jardín, ¿cómo te sientes en una ciudad íntegra que es jardín? Y le añades todos esos valores a Cochabamba, ¿no? En eso esto es real. Y esto es lo imaginario. Pero ahora mismo no existe esto. O sea, estamos hablando de Cochabamba en sus atributos reales, ¿no ve? O sea, estamos hablando de Cochabamba en sus atributos reales, que no significa necesariamente que esto sea lo real. A ver, vamos a hacer una prueba, ¿ya? Esta tercera pauta, en este caso, esta pauta, vamos a decir, esta pauta, voy a representar, ustedes pueden representar con lo que deseen. Yo voy a representar con una caricatura mía. Yo quiero aparecer acá. Ahí está. ¿Ya? Ese soy yo. Ahí está. ¿No? Así. Ya está. ¿No? Esa es una de las pautas. Ahora, imagínense, este chico es Yawar. Se llama Yawar. ¿Ya? Vean. Voy a decir así. Voy a combinar Cochabamba con esto. Cochabamba es Yawar. ¿Se dan cuenta? Cochabamba es Yawar. ¿Le estoy haciendo algún favor a Cochabamba? No. Yo creo que no. Esa es la verdad. Porque este individuo es parte de las 750,000 personas que conforman aquello que se llama Cochabamba. Por muy autovalorado que esté, por muy valorado que yo esté como persona, ¿no? No le voy a hacer ningún favor de decir Yawar es Cochabamba o Cochabamba es Yawar, lo dicho. ¿No ve? No le hago ningún favor. O sea, Cochabamba es la fuerza de 750,000 personas como este. ¿No ve? Pero no es lo mismo decir Yawar es cochabambino. Porque al decir Yawar es cochabambino, le estoy atribuyendo valores que son de Cochabamba. Le estoy aumentando. En ese caso, por ejemplo, este es el imaginario. ¿No ve? Cuando dices, ese chico es paseño. ¿Por qué lo dices? Él es cambita, ¿no ve? Es de Santa Cruz. Él es veniano. ¿Por qué lo decimos? ¿Solamente distinguirle del resto? O más bien por darle valores que tiene su ciudad de procedencia. ¿No ve? O sea, si yo digo Cochabamba es Yawar, si alguien no me quiere, alguien va a decir qué huevada Cochabamba, ¿no?
Qué huevada. Si alguien me estima, ¿se dan cuenta? Entonces, en ese caso, por ejemplo, ya estamos discriminando en cuanto a jerarquías de valores, ¿no? No es lo mismo decir, Yaguar es cochabambino, por ejemplo, que decir Cochabamba es Yaguar. ¿Qué es? Nada. Y si alguien no me conoce, menos todavía, ¿no? O tal vez dirán, bueno, como no conozco, a lo mejor es bueno, digamos, ¿no? O a lo mejor es malo. No lo sé. Entonces, ¿en qué quedamos? Tenemos tres pautas. Para construir una metáfora se necesita solamente un elemento real y un elemento imaginario. Lo que nos está diciendo que una de las pautas, ¿no?, puede ser real y dos pautas pueden ser imaginario. O dos pautas es real, estoy escribiendo acá abajo, o dos pautas es real y una es imaginaria. ¿Qué tal? Ahora, a ver, quisiera ver ustedes que me digan cuáles pueden ser. Ya sabemos que Cochabamba, por ejemplo, no puede ser. En este caso, Cochabamba no puede ser el real. Porque ninguna de estas cosas que tenemos, ni actividad, ni la mascota, le va a dar su valor, o sea, le va a aumentar el valor que interpretamos como Cochabamba. Eso. Sabemos que necesitamos solamente una cosa que sea real o dos cosas que sean real, o una cosa que sea imaginaria o dos cosas que sea imaginaria, pero necesitamos solamente esto. Ahora tenemos que agrupar, puede ser así, Cochabamba actividad, el parte, o la mascota más la actividad, y Cochabamba sería el imaginario. Ustedes digan. Empiecen a escribir eso en el Telegram, ¿ya? A las primeras personas, bien. Vamos, escriban eso. ¿Cuál sería el imaginario? ¿Cuáles serían los reales? ¿Cuáles los imaginarios? ¿Cuál es real? Cristian, tu cámara está captando señales extraterrestres. ¿Qué está haciendo el Cristian? A ver, alguien ya me lees ahí. Está caminando por la calle, mira. Caminando por la calle. Qué bien, o sea, está atento a la materia. Está manejando bicicleta, además. Qué bueno de ser pasar clases así, ¿no? Y yo acá podría ir a mi cuarto. Ya. ¿Quién explica? Dame nombres, Jesús, por favor.
estoy aquí. A ver. Camila Alejandra. Yaguar, una preguntita. Dime, Anaí. No entiendo muy bien. O sea, yo tengo que elegir si Cochabamba va a ser real o imaginario de acuerdo a mis otras dos pautas. O sea, tienes que elegir Sí o acertadamente, sí. por supuesto. O sea, tienes que elegir acertadamente. No es que sí o sí Cochabamba es. No es que sí o sí Cochabamba es que ya real. estamos viendo, digamos, de que el tercer nivel, este nivel, no le va a hacer gran favor a Cochabamba. Por muy Entonces Cochabamba es. grandilocuente que fuera. Y la actividad, a ver, la actividad, ¿qué actividad? La natación. Cochabamba es natación, digamos. ¿Le hemos aumentado algo? No. No ve. No. O sea, a ver, cuando hablamos, por ejemplo, Cochabamba, semillero de deportistas. ¿Cuál es el real y cuál es el imaginario? Cochabamba es real y semillero de deportistas imaginarios. O al revés. Dependiendo que qué entiendes por deportistas, ¿no ve? Cochabamba, semillero de deportistas, ¿no? Ahí está. Entonces, hay que ir revisando todo eso. Ya. Entonces, la verdad acá parece que no está muy bien. En un momento puede ser real, en otro momento puede ser imaginario. Pero tengo dos otros elementos, ¿no? Sí. ¿Cómo puedo, en tu caso, por ejemplo, ¿qué has elegido acá? Yoga. Yoga. Perfecto, yoga. Listo. Eso ¿Y qué es sería acá? real. Eso, no lo sé si es real. No sé si es real. O sea, estaba No sé si pensando es en que Cochabamba sea imaginario, yoga real y una mascota imaginario. O sea, podría ser tú esa mascota, digamos. Ajá. O un animalito, dependiendo. ¿No? Sí. Por ejemplo, esa postura del, ¿cómo se llama? Del oso panda, que está ahí como que levantando objetos con la mente, ¿no ves? Es un poco esa idea del yoga, ¿no? O sea, en esa postura de los pies cruzados. Loto creo que se llama, ¿no? La posición de loto. Sí, con los pies cruzados. Eso. ¿No? Entonces, a ese nivel. ¿Y Cochabamba qué tendría que ver en eso? Nada, sería imaginario. Sí, pero ¿cómo puedes como imaginario enaltecer, digamos, aumentar la idea del yoga? ¿Qué se llama? El ambiente donde está el dibujo puede ser un lugar de Cochabamba. Es que ese es el problema, todavía no has empezado a ver cómo puedes representar Cochabamba, las 20.000 formas de representar Cochabamba a partir de ciertos signos símbolo. O sea, a ver, imagínate, Cochabamba, empezamos aquí ya. O sea, no nos corremos todavía, ni empecemos a sacar conclusiones apresuradas, ¿ya? Ya. Porque cuando tenemos todo esto, es más fácil ir avanzando. Les voy a mostrar, a ver, esto más les explicaré ya, espero que me lleguen a comprender en la dimensión. ¿Ya? Nuestro conocimiento es así. La adquisición de conocimiento es esto. ¿Alguna vez les han dicho? Es una línea recta. Acá vas acumulando conocimientos,
Y esto también te empieza a ordenar sistemas, métodos. Así, ¿no? Entonces vas adquiriendo conocimientos y vas desarrollando. Por ejemplo, cuando se habla de procesos de diseño, se utiliza Jesús. ¿Cierto? Jesús, dime, ahora que tú estás bien enfrascado con esto, ¿cuál es el método, el proceso de diseño de Frascasa, por ejemplo? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso de Frascara es a ver si no recuerdo mal, la consulta del cliente, algo así, la necesidad del cliente. No, el proceso de diseño que hay. Primero, pues la investigación, antecedentes, marco teórico, la iluminación. ¿Cómo es? La iluminación, Arqui, a ver. El de Frascara no me No, o acuerdo sea, mucho, la verdad, Arqui. No lo pero había ¿con quién investigado estás bastante. haciendo tu proyecto? ¿Con qué proceso de diseño estás haciendo? Con el proceso de diseño de Bruno Munari. Ya, eso. ¿Cómo es? ¿Cuál es primero? El primero es, ya después de la investigación y todo eso, viene el prototipaje o el proceso creativo, si no estoy mal. Ya, bueno, ya, no vamos a entrar en discusión, pero hay un proceso y es así. Primero haces esto, luego haces lo siguiente, luego haces lo siguiente, luego haces lo siguiente, luego haces lo siguiente y al final acabas con un producto, ¿no? El proceso de investigación, el proceso de desarrollo de un proyecto de grado, de un proyecto en diseño es así. Primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto, quinto, sexto y así, ¿no? Eso es. Ahora, ¿para qué les digo esto? ¿Ya? ¿Para qué les digo? Porque ese es un proceso de diseño muy occidentalizado, muy occidental. En realidad, nuestra cultura es holística. Es holística y eso significa, ¿qué significa, Edgar? No, Esteban, ¿qué es holista? ¿Qué es holismo? Lo has explicado el otro día, ¿no? Esteban. Algo que se considera como un todo, Yaguar, puede ser. Ya, perfecto. Entonces, a partir de eso, nosotros cuando tenemos que hacer un proceso de diseño, construimos así, a nivel global. No nos inspiramos de manera lineal. Primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, así. No. Directamente hacemos este tipo de... Entonces, al principio se nos ocurre algunas partes de por acá, de por acá, de por acá, así. Y vamos haciendo eso. ¿Ya? Entonces, en este momento está así la forma ¿cómo se llama? De propuesta. Pero a veces cuando vemos primero esto, pensamos de que el profesor ha puesto porque esto primero, luego esto, no, he puesto nomás. Y nuestra forma de construir el conocimiento es así, en escales ascendentes. No es lineal, no es lineal. Para nosotros es bien difícil, así como latinos, organizarnos de manera lineal. Por eso es que nos cuesta establecer horarios, nos cuesta establecer, y no es porque seamos tardones, desordenados, no, es nuestra forma de ser. Y no está mal, no está mal, ¿ya? Esto es así entendemos nosotros, así trabajamos. Cuando yo les estoy diciendo vamos a hacer tal cosa, ustedes en sus mentes ya han acabado, ya han hecho el proceso de diseño. Ya han hecho, ¿no ve? Ya tienen
ideas. Estoy hablando, ustedes ya están generando ideas aquí, ideas allá, ya tienen algunas ideas. Algunas serán equivocadas, otras serán más acertadas, pero vamos generando ya. Entonces, en este momento, esto está en desorden, no sabemos, no sabemos. A lo mejor esto va a ser lo real y el resto imaginario. O al revés, esto puede ser lo imaginario y esto lo real. O no sé, ¿ya? No sabemos todavía. Estamos andando a tientas y eso es bueno. Eso nos puede hacer caer en errores, ¿no? Y eso es lo que queremos. No se olviden, el error y el azar en el diseño. ¿Se entiende? Y ahora, ¿qué les quería decir con esto? ¿Para qué era todo? Teníamos que ver las maneras cómo podemos trabajar. Primero, cuando tú conceptualizas Cochabamba, te dice todo lo característico de Cochabamba, ¿no? Los lugares, la altura, la geografía, fauna, flora, 20,000 cosas. Y de cada una de esas cosas hay algunas que son más, que pueden ser, digamos, identificados como íconos de Cochabamba, ¿no ven? En una de esas es el Cristo. Ahí, ese que está allá arriba, ¿no ven? Ahí. Que al final es una pésima escultura, pero bueno, ahí está. Si por grande hay que decir que es lindo, vaya, desastres. Al margen de los religiosos, por supuesto, ya no me meto en eso. Eso puede ser una de las cosas. Otra, ese es el cántaro. ¿No ve? El maíz, el choclo así con sus cositas, ¿no? Eso. ¿Qué más puede ser Cochabamba? Su mapa, el mapa de Cochabamba, ¿cómo es? Flora y fauna. No sé, ¿cómo es el mapa de Cochabamba? Uy, me he olvidado, van a disculpar. Es más Qué o menos grave. así, pero las puntas son un poco más alargadas. Sí, ¿no ve? Sí. Creo que tiene algo. Uy, ¿cómo me he olvidado? Las Qué cuatro grave. puntas son medio alargadas. Qué grave, me he Más o olvidado, van menos a así. disculpar. Ya, Más o algo menos así. Luego la coronilla, Su flora y digo la fauna. coronilla, el tunari, la coronilla, las heroínas de la coronilla, fundamental. ¿Qué más? El locoto, ¿La flores. pollera o el sombrero? La llama. ¿Quién? La llama. ¿Llama? No No creo, es- ¿no? La llama llama es de más la- de Ande. La Sí. pollera. La pollera se respeta, carajo. Así. Eso. Ahí, ¿no ves? El sombrero de chola, El pique macho. el pique Ah, mal. el silpancho, el silpancho. Solamente que he Silpancho, pedido que para este trabajo, escuchen, no hagan cosas que sean muy complicadas de graficar. El pique macho, el silpancho, todas esas cosas, si no tiene una excelente graficación, no se va a entender. Una cosa es una fotografía y otra cosa es que lo dibujes. ¿Ya? Ahí Sí. está. Entonces, fíjense, todos estos elementos que ya tengo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál? Ahora, por ejemplo, en cuanto a objeto, esta mascota también tienen que analizarlo a nivel concepto y a nivel gráfico. Luego la actividad, ¿no? La actividad. ¿Ya? Hay que analizar la actividad y también hay que sacar elementos gráficos, así. Y de Cochabamba, por ejemplo,
cuando vayamos a utilizar todo ese discurso conceptual, ya les he pasado el día de ayer que de esos discursos, por ejemplo, se saca partes, frases. De aquí, frases. De la mascota, frases, y luego se organiza un concepto, una frase que pueda más o menos organizar, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cómo sería? La tercera pauta, ¿no? ¿Cuál sería lo real? ¿Cuál sería lo imaginario? Lo real sería bueno, yo pienso que sería Cochabamba. ¿Por qué? Porque podemos ver, ¿Cochabamba sería qué? ¿Real o imaginario? el nombre sería imaginario. Lo que tienen sus características serían reales. Eso sería ¿De quién? lo real. Ya. Todo lo que le caracteriza el suelo, su clima, su flora, todo eso es lo real, lo que podemos ver y tocar. Lo imaginario sería lo que pongamos, bueno, ahí me confundí, pero yo pienso que son las actividades. Las actividades, como de mí es, por ejemplo, dibujo, de mí es imaginario, porque yo estoy boceteando en un papel, que es algo imaginario, ¿no? Y la tercera opción sería real también, porque yo escogí nosotros, que yo soy real, ¿no? Entonces sería real, me puedo sentir, tocar, todo eso sería real. Entonces sería dos pautas real y uno imaginario. No sé si está mal o bien, o me entienden. Oye, Sergio, muy bien. Puede ser eso en función, digamos, a tu análisis. Muy bien, me ha gustado. O sea, Gracias. dos pautas reales y una imaginaria. Sí, Ya, perfecto. Muy bien. gracias. Yo. O sea, este cuate, con todo lo grandioso que puede ser, nunca va a ser, digamos, más que una actividad. O sea, en este momento, así como tú dices, yo también soy dibujante, pero no más que el supuesto de lo que es un buen dibujo, un gran dibujante, o sea, lo que todos aspiramos a hacer con la mano, ¿no? O sea, producir cosas que sean realmente fantásticas dentro de qué. Entonces, la actividad dentro de lo que tú dices, por ejemplo, ¿no? Es el imaginario, lo que uno aspira. La mascota, sea un animal, sea un objeto, sea lo que sea, ¿no? Creo que es el inicio de lo real. Sí. ¿No? La actividad, por ejemplo, si hablamos no sé, esgrima, por ejemplo, o sea, este individuo que practica la esgrima nunca va a ser más que el mismo deporte, porque ese deporte encierra a genios que han practicado esto mismo y que han descollado, se han destacado tanto, ¿no? Que es lo que este hombre aspira a hacer respecto a esa actividad. Muy bien, este es el imaginario, Sí. este es el real. Sí. ¿Y esto es real también o es imaginario? La actividad, ¿no? O el... No, Cochabamba. Cochabamba es
No, ya hemos asumido, hasta dentro de tu concepto, hemos asumido, esto es real. Perfecto, ya está. Esto es imaginario. Ahí está, imaginario. ¿Y esto qué es? ¿Qué es? ¿Es imaginario? ¿Es real? ¿Qué es? Tú has dicho que es dos imaginarios. Ah, no, perdón, Sergio, me estoy equivocando. Esto Dos es, reales esto es y un imaginario. al revés. Sí, Sí. perdón. Esto es imaginario Sí. y esto es real. Real. Eso, y el otro eso también es lo que real. has dicho. Perdón. Ahí está. Esto es imaginario, esto es real. Ahora, Cochabamba, ¿qué es? Imaginario, es real, ¿qué es? Luz María López dice, Cochabamba sería real. O sea, ¿crees que la actividad le va a engrandecer a Cochabamba? No. En el caso de que fuera real esto, la actividad le engrandecería a Cochabamba. De las 20.000 actividades que se deben realizar No. en Cochabamba, Ninguna es más que la otra. Es, es lo mismo que no. decir Cochabamba es Yaguar, o sea, la actividad va a ser, no. Cochabamba. Para mí el nombre Cochabamba es imaginario, porque no se ve, no se puede tocar, pero lo que sí le tiene como característica a Cochabamba son todas sus características, como dije. Eso es lo real para mí. No, el nombre puede ser imaginario. Cochabamba me está diciendo que es real. Si tú mismo dices que sus características no se ven, que está entonces sería imaginario. Wow, estoy sufriendo. ¿No ve? O sea, si sus características no se ven, o sea, además, Cochabamba, ya te estoy diciendo, esta actividad no le va a hacer, no, o sea, Cochabamba como ciudad, como departamento, como lugar que tan bello que es Cochabamba, si ustedes han viajado, si ustedes van a saber que el mejor lugar para vivir en el planeta es Cochabamba. Es Cochabamba. O sea, yo he viajado así, conozco más o menos, debe haber unos 15 países que conozco. ¿Ya? Y no hay mejor lugar que Cochabamba. De Bolivia, por ejemplo, el mejor lugar para vivir es Cochabamba. ¿No? O sea, dicen Santa Cruz, ¿por qué? Porque hay dinero, dicen, ¿no? Van a trabajar allá. Mientras que aquí la gente viene a descansar. O sea, entonces, estamos hablando de un lugar donde se puede vivir. O sea, para trabajar, no sé, pues, ¿no ve? O sea, estás en La Paz, la noche es muy simpática, puede estar, pero vivir, no sé. Aquí. No estoy queriendo menospreciar nada, se los juro así, con toda honestidad lo digo. Aquí. El propio clima de Cochabamba hace de que he estado en todas partes, he vivido. Hay lugares así que, por ejemplo, Europa. En Europa, por ejemplo, en verano, ahora mismo están en verano, ¿ya? Llegan a 45 grados, 50 grados. Y en invierno bajan a unas temperaturas bajísimas. Una semana de buen clima como Cochabamba. Aquí es todo el año. La verdad, sí. ¿No? Tiene sus Entonces, eso que no sabemos como cochabambinos, porque no sabemos, creemos que hemos nacido acá por desgracia. Hay gente que piensa así. Hay gente que ni ha salido de Cochabamba ni a comprar pan, han ido a otro lado.
Y hablan de Cochabamba como si fuera el peor lugar, y no es cierto. Hay que estar agradecidos de vivir en este lugar. Es el mejor lugar para vivir, pero en cambio hay cochabamenses que se sienten mierda por vivir acá. Piensan de que, uy, yo merecía algo más, debería haber nacido en otro. Por favor. Y no les estoy criticando a ustedes, estoy haciendo una reflexión de la gente que conozco, de la gente que a veces con la que hablo, ¿no? No han salido ni a la calle, ¿no? Y hablan así como si hubiesen conocido todas partes del mundo. Hablan así, oh, no, que este país, no saben lo que es afuera. Cuando les suben un poquito de impuestos, no, quieren ser como Estados Unidos, quieren ser como Italia, quieren ser, pero paguen entonces impuestos como en Italia. En Italia los impuestos son el 30%. De todo lo que ganas, el 30% se va a impuestos. Pero acá quieres tener todo sin pagar impuestos. O sea, estamos mal. O sea, lo que hay es un desconcierto, hay mucha ignorancia respecto al lugar en que viven. Deberían ser más agradecidos todos. Y ojo, no les estoy diciendo a ustedes esto, ni les estoy ciñendo a ustedes, estoy criticando una postura que es muy frecuente en el cochabambino. Y justamente hago este tipo de trabajos justamente para que empecemos a valorar el lugar donde vivimos. El lugar donde vivimos. Ahora, por ejemplo, Rolly, no vives en Cochabamba, ¿no, Rolly? ¿Dónde vives? Yo vivo a 1 hora de Santa Cruz, casi en el puerto de Virubiru al frente, en una urbanización. Ya, por ejemplo, tú puedes olvidarte de Cochabamba y hacer de tu lugar. Ya, yo te rogaría eso. O sea, solamente estamos hablando de esto como elementos que nos pueden ayudar, pero hay otra persona también que vive en el Beni y ahora mismo pasa clases desde ahí. Utilice estos elementos para hacer sobre el Beni. Yo estaba en Cochabamba. ¿Cómo? Estaba en Cochabamba 5 años estudiando en una universidad privada y es lindo, ¿para qué decir? Es bellísimo la ciudad, el ambiente. Incluso algunos médicos dicen que para restablecer la salud, sí o sí nos dicen vayan a Cochabamba. ¿No ve? Tiene toda la razón. Es verdad. Es verdad, en los años 90, cuando, por ejemplo, la estabilidad económica de la Argentina era mucho mejor que la de Bolivia, se venían personas de edad así pasada, o sea, jubilados, a vivir a Cochabamba. ¿Por qué? Porque el cambio del dólar, por ejemplo, les posibilitaba vivir igual que allá, pero acá con la calidad de vida de Cochabamba. Honestamente, la temperatura acá, yo he viajado bastante. Y donde he ido, no he ido así ni iba con mucho dinero, ni tampoco andaba limosneando, ¿no? Tenía que trabajar para vivir, pero vivía también bastante bien, digamos, ¿no? Pero en esas actividades que hacía, a veces me he enterado de lo que pagaban de impuestos, de aquello, todo eso. No sabemos dónde vivimos. A veces Bolivia es el mejor lugar. Ya, entonces, a ese nivel. Entonces, Cochabamba, en este caso, hay que ver. Yo lo dejara todavía como pendiente. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que lo real, empezaremos con esto. Lo real es esta parte, esta pauta. Lo imaginario es este otro. ¿Ya? Y veamos en qué situación posteriormente colocamos a Cochabamba. Ya que puede ser parte de lo real en algún caso. Sí. Puede ser parte de lo imaginario en otro caso. También. Pero eso lo va a determinar cómo conceptualices. Ahora mismo empezar con una conceptualización ya a rajatabla. Esto es esto, esto es lo otro, no nos conviene. Además,
hay que ser, eso es, ahí entra lo que decía el Esteban sobre la libertad. La libertad no es tener para votar, no. La libertad lo vamos a entender en términos de flexibilidad, ¿ya? De flexibilidad. Y en el camino vamos a averiguar si Cochabamba es imaginario o es real. Y esto se los digo por mi propia experiencia, pues no es el primer año que hacemos este ejercicio, no es el primer año. Entonces, alguna vez hemos cometido el error, no, esto va a ser imaginario, esto va a ser, y ya está. Y cuando estás trabajando, tienes que forzar, digamos, y no estaría bien. ¿Ya? En algún momento, en algunos casos, vamos a ver que, por ejemplo, Cochabamba y su entorno puede ir bien, ¿no? Y lo imaginario, digamos, sería la actividad. En otro momento podría ser más bien que la actividad determinen, digamos, cómo agrandan, o sea, cómo se amplifica el contenido de la mascota. ¿Estamos? Ya, empiecen ya, por favor. Entonces ya quiero ir viendo eso. Y en el Telegram ya les han puesto, uno de sus compañeros o compañeras y ha puesto todas las cámaras de pantalla de la anterior clase. Entonces, ustedes ya tienen que ir desarrollando todo esto en función a eso. Lo que quedaba pendiente era determinar qué era real, qué era imaginario. Ahora ya tienen que empezar con lo real para empezar a ver cómo lo amplificamos. Pero no se olviden que cada uno de estos elementos tiene una y 1000 imágenes que pueden apoyar para construir esa metáfora visual. Empezamos. Ahorita les voy a empezar a llamar para que empiecen a mostrar sus avances. Con ideas ya. De lo que quieren ser. Mientras tanto, cafecito. ¿Están viendo algún programa por ahí? Porque no, están muy poco participativos. Están No, yo muy estoy aquí ya bueno, viendo, pero lo que me confunde es la duda, ¿no? De Cochabamba, esa parte, nada más. Sí, pero haz nomás ya, pues, para más duda va a haber si te quedas ahí quieto. Las dudas se dejan de ser dudas en cuanto constatas, y eso es a partir de la investigación. Está bien. Y ya tienes estos dos elementos, no hay problema por un tercero. Si estamos viendo que no sabemos dónde parar o dónde colocar, es porque desconocemos o sea, qué es lo que vamos a hacer. Cuando empiezas a construir, se hace nomás. Bien, ahora les voy a dar 10 minutos y quiero ver procesos. Que hagan bocetos de Ya, todo bueno, esto que estamos viendo. una pregunta. Primero tenemos que hacer el proceso de investigación, todo eso, después los bocetos, dibujos. Puedes hacer por donde quieras empezar. Ahora ya te estoy diciendo de que es holístico el conocimiento. A veces tenemos la idea y ahora podemos justificar esa idea a partir de una investigación para saber si realmente la propuesta es buena o hacer primero todo esto y empezar a hacer lo otro. Por donde empieces, no importa. Ah, ya. Está bien. Gracias, Yaguara.
Bien, escúchenme por favor. Estamos acá, ¿no? Sí, sí. Ustedes tienen que saber qué va a ir primero. Ya, si va a ir primero la actividad o más bien vamos a colocar después. Porque acá iría lo que es real. En esta parte donde está el calao, eso es lo real. ¿Ya? Yo haré una pregunta. Es lo real, ¿no? Después lo Sí, imaginario. el real vas a poner primero. Ah, ya, ¿Ya? yo estaba poniendo primero el que es. Lo real va primero. Ay, me equivoqué entonces. Pues colocas lo que es imaginario. En este caso, por ejemplo, el tomate era un elemento que al final no sabíamos si era real o era imaginario, pero nos salió como pauta. Y lo hemos manejado de manera independiente en este caso solamente. Porque a ver si en el caso que estamos trabajando, si lo real es la mascota, ya, a ver, me imagino una mascota real, pero que es potosina. ¿Cómo lo podrías identificar? ¿Cómo podrías graficar a una mascota potosina, por ejemplo? Cochabambina, pues, en este caso. ¿Y cómo podemos representar al cochabambino? Y Jaguar, ¿No ves? si en En las caso. danzas, perdón, en las danzas tipo ballet, por ejemplo, al cochabambino se les representa de la manera más horrible que hay. Da asco cuando, perdón, no quiero, a nadie le gusta. ¿Saben qué? Hemos perdido por esa indumentaria desastrosa que tiene el cochabambino, la camisita blanca, el pantalón negro y su chaquetita oscura. Perdemos campeonatos de danzas folclóricas por esa indumentaria. A veces es preferible ver a un cochabambino con el traje de los caporales, aunque sea. Es mucho más interesante, es mucho más vistoso. Será menos simbólico tal vez porque el caporal tiene una connotación, pues, el caporal era el que castigaba a sus propios hermanos. Esa es la connotación que tiene el caporal. Era un hijo que castigaba para el patrón a sus propios hermanos. Ese es el caporal. Wow. ¿No? Pero claro, pues, eso es el caporal. Hay que decir las cosas por su nombre. Pero se lo ha disfrazado tan bonito que nadie se cuestiona eso. Más bien Un me fascina. caporal baila tan simpático, se mueve tan bien, es tan vistoso, todo aquello que a veces pensamos que ese caporal es bueno. A ese se le debería cambiar de nombre, darle otra cosa. Ya, no, pero ese otro vestimenta, la vestimenta de que tienen en los, ¿cómo se llama? En esos, en esas danzas tipo ballet, así, es muy amanerado, muy edulcorado. Es camisita blanca, chaquetita negra y pantaloncito negro. Madre mía, cuántos campeonatos hemos perdido con eso. Ya, ¿no? Entonces iba a Cochabamba, decía, la mascota puede parecer cochabambino. Pues. Entonces, ya la mascota tiene también una procedencia, ya no es solamente una persona, en este caso una mascota, sino es una mascota de Cochabamba, que es un cochabambino o una cochabambina. Y en ese caso, lo imaginario sería, ¿cómo se llama esto? La actividad solamente, ¿no? Dime.
Llevar, si en caso fuera que una persona viviera en otro departamento y se fuera a vivir a Cochabamba, ¿qué sería en su caso? No lo sé. O sea, les he dicho, si por ejemplo Rolly vive en Santa Cruz, entonces tu lugar de origen va a trabajar, no va a trabajar Cochabamba, va a trabajar Santa Cruz. Ah, ya, ya, ya. Claro, y uno del Beni va a ser con todo veniano. Yo soy Entonces, paseño. cada uno tiene, por ejemplo, al orureño, ¿cómo se le reconoce? Porque es un minero, así. O también puedes con algunas danzas, ¿no ve? O un quirquincho, o, ¿ve? ¿Te das cuenta, no ve? Mm, Entonces, hay esa manera ya de ir jugando los representando. conceptos con las imágenes. Ya, entonces, una vez que tengas ya eso decidido, entramos a esta parte, pues. Esto es fundamental. Y estas cosas, esto que está seleccionado, tiene su representación también gráfica. Tiene su representación. Esta es la selección de las frases que has encontrado y a partir de eso entras, estas son las posibilidades de relacionamiento que hay. Esto es lo real, ¿no? Una segunda pauta y una tercera pauta. Pero ¿qué puedes hacer? Que A y B vengan juntos. A, B, y empiezas a mezclar. Y de toda esta cosa que podrías hacer, no les estoy diciendo que hagan todo esto, ojo. Esto es las posibilidades que hay. Usted puede elegir esto con esto, unas 5 posibilidades, y eso es lo que van a presentar. Y al final de 5 o 6 posibilidades que busquen, una sola se va a llevar al final, ¿no? Entonces, y esta es la conceptualización. Cuando tú veas lo que has hecho, tiene que parecer esto que está acá. ¿Ya? Estos son ya los jueguitos que se hacen, ¿no? Las propuestas gráficas. Ahí está. Algunas son mejores que otras, pues nadie está diciendo, uy, al arquitecto todo lo que se le ocurre es capo, ¿no? No, algunas son buenas, otras son dibujos, nada más. Lo interesante de todo esto no es en sí misma un producto, sino es el proceso, la cantidad de cosas que puedes idear. Eso es lo importante y eso es lo interesante. Eso es lo que se te enseña a partir del método. No enfrascarte o no quedarte con una sola cosita, sino tener muchas cosas. Y es acá donde se reconoce al diseñador. Muchas veces la gente quiere ser famosa por mover un dedo. Y no hay pues eso. No hay eso. No hay una sola propuesta. Un buen diseñador siempre te va a presentar 4 o 5 propuestas. Eso es. ¿Por qué? Porque, ¿y cómo sabes? ¿Y cómo sabes que el tipo ha hecho, o el diseñador, diseñadora, ha hecho todo un proceso de diseño? Porque si haces todo aquello, para que hagas una sola cosita, no te sirve de nada. Si haces todo ese procedimiento, te va a sobrar material para hacer más ideas. Pero si no has hecho ese procedimiento, a veces te queda seco con un solo trabajo. ¿Ya? Ahí está. Entonces, acá la acabamos y nos vemos. ¿Ya? El día martes, ¿qué me van a entregar? El proceso o el desarrollo de de la metáfora visual. No Sería lo eso. sé, les estoy preguntando qué quieren presentar. A ver, Rodrigo, ¿qué me vas a presentar el martes? Mi proceso, mi desarrollo, algunas pautas o
opciones que he hecho con todo el procedimiento. Así. Sí, sí, exacto. Eso se presenta. Ya. Ana Carolina. Eso, propuestas más, ¿no? No en limpio todavía, pero en borrador sí. ¿Y cuántas propuestas, Ana Carolina? Yo digo lo mínimo, pues. ¿Y tú cuánto propones? A ver. Ya, 5 dicen por ahí. 5 dicen. ¿Ya? Mm, Está bien. el problema de la conceptualización, Ana Carolina, si ves que la conceptualización es solamente el añadido de textos o el estudio de textos, estamos mal. Porque dentro de la imagen, ¿qué es lo que trabajamos? No, es 5 a 6, ya 5 a 6, ya hemos quedado en 5 a 6. No es 3, es 5 a 6. Estamos hablando de borrador todavía, y eso es muy fácil. Voy a pedir calcas, no quiero que se me estén inventando cosas. Está bien, Los dibujos no voy a aceptar. Estoy pidiendo en borrador todavía, pero hasta los borradores tienen que tener calidad. Está bien. Calidad. Me parece bien. Decía Ana Carolina, a ver, una imagen se compone del contenido visual y el contenido conceptual, ¿ya? Definimos como conceptual todo el soporte teórico que las imágenes te muestran, ¿ya? Y cuando estamos hablando de conceptualizar ese aparato teórico, digamos, esas relaciones teóricas que involucra una imagen, y nos quedamos solamente en eso, entonces difícilmente vas a poder construir imágenes. Entonces, lo que has estudiado a nivel de la investigación, de la conceptualización de teorías, digamos, lo que va a involucrar en la imagen, tienes que saber que como esos conceptos tienen muchas palabras, así, de esa misma manera, para conceptualizarlo, una imagen también se compone de muchas imágenes. ¿No ve? O sea, cuando hablamos de Cochabamba, tenemos un imaginario colectivo. Hasta ahí estamos. Si tú buscas lo que es Cochabamba en todos sus aspectos informativos, digamos, para poder saber qué es Cochabamba, vas a tener 20,000 libros. Porque unos hablan sobre una cosa, los otros de otra, los otros de otra, y todos hablan de Cochabamba, ¿no? Entonces, igualmente para graficar Cochabamba, si te conformas con conseguir un solo gráfico o su planito solamente, ahí es donde fallamos. Fallamos, porque pensamos de que en vez de conseguir imágenes, ¿qué tal si me imagino? ¿Qué tal si empiezo a trabajar mentalmente esas relaciones? Y eso es lo que ahí está mal. Cuantas más imágenes tengas sobre qué es Cochabamba, más imágenes tengas sobre la actividad que has elegido, cuantas más imágenes tengas de la mascota o del objeto que vayas a asumir, ¿no? Más capacidad de ideación vas a tener. Así nomás es, no es lo otro. Pero yo te pongo en consideración y a todos ustedes. Cuando han estado, ¿desde cuántos años han estudiado en el colegio?
Ana Carolina. 12 años a 13 años. Eso, Abigail. 13 Ana, años. 12, 13 años, depende. 12 años es sin aplazos, 13 o 14 aplazándote. O sea, pasándola bien, digamos. Imagínense, todo ese tiempo les han enseñado a llenar cuadernos con texto, ¿no? Está bien, pues, o sea, han conceptualizado, el conocimiento científico lo han sistematizado, han colocado todo eso. Entonces, esa parte, Ana Carolina, lo haces bien. ¿No ve? Perfecto. ¿Por qué? Porque lo has repetido, pues, tanto tiempo. Ahora, no haces bien lo otro, pero no es un problema que no se pueda subsanar. No es un problema de, uy, qué mala que soy, creo que no es mi carrera, me voy a cortar las venas. No es pues eso, ¿no ves? Es algo que de aquí en adelante tienes que subsanar. Ya, lo uno ya manejas. Eso no te estoy haciendo tanto énfasis. Te estoy pidiendo que hagas eso para empezar a relacionar el concepto con la imagen. Por eso estoy haciendo todos estos trabajos conceptual y gráfico. Teoría y gráfico. Todos los conceptos tienen imágenes para que relaciones. Si no, de otra manera, haz nomás, te dijeron. Ya, nos vemos. Chao, chao. Descansen y nos vemos en teoría del color. ¿Cuánto nos falta para teoría del color? Como media hora. Dentro de... Media hora. Más o menos, sí, media hora. Vayan y descansen, ¿ya? Ya, gracias. Listo. Gracias. Gracias, Yabar. No, Arqui.